aplauso gigante. Oye eso, oye. ¡Que se escuche! Llegan ustedes, la belleza deslumbrante, el del talento anómalo, imperecedero, el que mejor canta, la belleza rimbombante. Ahí. Es Narso. Con Ojada esperando el regreso del prócer de la belleza rimbombante, el hombre más bello que ha parido madre sobre la faz de la tierra y más rayo falta, como siempre digo. ¡Qué bello soy! I am back. Por fin regresó, qué bueno. I am back. Estoy de regreso después de unas vacaciones. De esas que uno coge para tirarse a descansar. Ajá. Para no hacer nada. Para no hacer nada, porque tú sabes que la gente a veces se va de vacaciones y cuando regresa tiene que coger vacaciones de las vacaciones. Es cierto. Porque llega muerto. Todos los días madrugando, que si parques, que si para aquí, que si para allá, que si una agenda, que es una cosa cargada. Y entonces cuando llegas de las vacaciones llega muerto. Pues yo la cogí para tirarme. Muerto y podrido. Para tirarme a descansar. Así que por eso es que escuchan que el galillo está en su punto. No, está como nunca. Estoy set. Pero mire, cuénteme, ¿dónde estaba? ¿Estaba aquí? Lo que pasa es que me fui a la Florida. Ah, sí, se fue ya. Me fui a la Florida porque los suegros de mi manejador, padres de su esposa, viven allá. Qué bien. Y entonces, pues había una visita pendiente que teníamos que hacer desde hace ya unos 6 o 7 meses, no íbamos. Y entonces tuvimos Pero ¿por qué te cambia la voz para decir No, eso? bueno, estamos hablando en el tono de voz que me distingue. Seriedad y características. No estamos en un momento de relajo y de jocosidad. Estamos en un momento serio. Estoy explicando lo que hice en mis vacaciones. Así que estuvimos con ellos unos 9, 10 días. Fue un tiempo bastante prolongado. Mire para allá. Para que ellos pudiesen tener un tiempo de esparcimiento, de sosiego con su hija y su nieta, que estaban extrañándola grandemente. Pero ¿por qué se pone tan para decir eso, Fernando? Bueno, pero está bien porque es un artista. O sea, es la manera en que es una personalidad, una figura pública. Una figura pública, una personalidad, una figura pública se dirige en los medios de comunicación al público, a una audiencia que merece un respeto y merece, ¿verdad? claro que sí. Así que estamos de regreso nuevamente, luego de estas 2 semanitas estuve fuera, pero hoy les doy la bienvenida a ustedes nuevamente a mi presencia. ¿Cómo es? Gracias. Les doy nuevamente la bienvenida a Moraima Oyola Fernández a mi presencia. Qué privilegio, honestamente. Yo me pongo en sus zapatos y se me eriza la piel. Hemos sufrido. Sí, no, yo honestamente me pregunto ¿qué rayos ustedes hacen aquí los viernes a las 8:30 cuando yo no estoy? Mira, no las caras. Sí. Es que por más que hagamos y nos esforcemos, nada ocupa ese lugar. Nada. Yo trato a veces de proyectarme, decir a las 8:30 viernes no estoy allí, ¿qué estarán haciendo ellos? Y lo único que siento son como, no sé, como caras tristes. Sí, suspiros. Cantamos el jingle con entre goja. nosotros. Yo pienso, eso es yo pienso que una buena sugerencia de mi parte para ustedes, Nueva Vida, es que durante esos 20 minutos del viernes, por los días que yo no pueda estar, pongan el jingle en repeat. ¿Seguro? En repeat. Seguro. Que la gente por lo menos escuche mi voz cuando yo digo, ¡en Narso llegué! Esas cosas, la gente Pues le es encanta. buena idea, ¿sabes? Repetir algún segmento. Sí, téngalo porque causa un hueco en el corazón de muchas personas. Es verdad. Así que ya estamos aquí. Pero cuando regreso de las vacaciones con mi manejador y su esposa, me percato de algo que da pie al tema que queremos hablar. A ver. Yo no sé qué tipo de persona eres tú, Fernando, qué tipo de persona eres tú, Moraima. Cuando regresan de vacaciones, las maletas
el equipaje. ¿Cuánto tiempo está esa maleta sin sacar las cosas? Sin que tú desempaques y saques la ropa de ahí nuevamente. ¿Cuánto tiempo desde que tú llegas y pones la maleta en la esquina del cuarto, en la esquina de la sala, donde sea que la ponga, está eso ahí esperando que si tuviese una boca y expresión esa maleta? Yo me imagino que gritaría diariamente: ¡Ey! ¡Sácame! Mira, estoy aquí. Sí. Hello. Para cuando tú quieras, oíste, estamos aquí desde hace 5 días y contando. Tengo ropa adentro. Ropa que está sucia también, que no has lavado, que es un poquito incómodo para mí, el hedor. Mira, la pasta está aquí. La pasta está aquí, sí. La rasuradora, no la ha sacado. Y me da pie a pensar que tenemos, y que quiero ser yo con la edad, ¿verdad? Con el tiempo, que la madurez que uno adquiere. Uno entiende la importancia de la vulnerabilidad. De ser honestos. Y estos espacios pequeños sirven para que seamos honestos y sepamos que hay personas que procrastinan. Wow. ¿Qué? Que procrastinan. Que postergan. Que dejan las cosas para después. Que en buen español, como dicen los mozalbetes, los muchachos, los párvulos, los chavos en la calle, dicen, le pichamos. Hay ciertas cosas a las que les picheo. Como cuando a una llamada telefónica te entra y tú dices, le voy a pichar. Y no la contestas. O cuando tienes un mensaje en tu WhatsApp o un mensaje de texto que decides picharle, tú le picheas y procrastinas la respuesta de esa llamada o de ese texto. Pero hay otras cosas que procrastinamos, como por ejemplo, le pichamos a desempacar. Sí. Le pichamos a lavar, por ejemplo, el carro. Cierto. Hay gente que lava el carro cuando alguien le pregunta, salió 2 tonos ese modelo, salió 2 tonos o el último no es 2 tonos. Lo que pasa es que no lo lavo hace 3 meses. El patio. Uy, el patio. Cuando tú sales al patio de tu casa y tú regresas porque fuiste a buscar algo y tú regresas y tienes media libra de caillo en la chancleta o en los tenis. Tú sabes que hay una señal que el patio te da. Si te sientes que estás caminando por una vereda del Yunque, algo anda mal. Si tienes que ir afuera a buscar, no sé, a pasar la manguera, a buscar un racimo de guineos en la mata y tienes que salir con un machete para llegar hasta el palo, pues tú sabes que hay algo que está incorrecto. Pero le pichamos. Le pichamos a doblar la ropa. La lavamos. Dios mío. La lavamos, le echamos, ¿verdad? Le echamos el detergente, le damos al botoncito. Eso hace el ciclo que tiene que hacer. Cuando terminamos, le echamos en la secadora. Y cuando se queda la secadora, eso. Una semana. 6 días laborables para... 2 horas para lavar y 6 días laborables para doblarla. Ay. Y yo quiero saber hoy qué personas pueden llamar aquí y nos digan honestamente, yo tengo que decir, Narso, quiero ser vulnerable. Yo le picheo a tal cosa. Yo le picheo a tal cosa. Yo le picheo a tal cosa. Pero seamos honestos, por favor. Digamos, hay gente que le pichea a renovar la licencia y el malvete. Ay, Dios mío, pero eso es peligroso. Te coge un guardia y te oye. El ticket es sabroso. Sí. Pero oye, no, que tengo que ir allí y la fila. Y no, es que lo que pasa es que las excusas, nos ponemos excusas y terminamos pichándole a las cosas. Así que por favor las líneas. Vamos, 787-993-9700. Yo le picheo a la dieta. Tú le pichas a la dieta. ¿Llevas en esa? Sí, empezando. En esa pichadera llevas ¿cuánto? Ahora el lunes empiezo. No, llevo un par de décadas. Par de décadas. Wow. Yo hubiese pensado un poquito menos, pero gracias por tu vulnerabilidad, porque eso es lo que es importante en este segmento. Es que abramos nuestro corazón y seamos vulnerables. Qué bueno que podemos compartir esto así. Adelante, buen día. Saludos, buenos días. Saludos. Sí, buen día, bendiciones para todos. Bendiciones para ti también. Yo le picheo pintar la reja. Ay. La reja, es verdad. La reja. Él se ríe, pero yo llorando a la misma vez. Porque la está viendo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con la reja? Que la reja no es pintarla nada más. Es raspa. Esta raspadera. Ay. Y yo no sé si ustedes han percibido que
hay olores y hay hedores. Y cuando tú raspas las velas estas de metal, hay una cosa con la pintura y el metal que se te pega en los dedos y en las manos. Es con un olor. Es un hedor raro. Así mismo. Que tú después te bañas y no hay eso. Entonces yo entiendo. Y cuando es una ristra así que coge la cera completa. No, es difícil. Y si tienes a tu esposa ahí encima de ti, hazlo. Mira, las reglas, mira, te toca ya, que están asquerosas, que están feas, que tenemos que mirar eso, que ya verás. Ay, Dios mío, no. Vamos para la próxima por aquí llamada. alguien escribe, yo le picheo tanto a desempacar que me voy vistiendo de la maleta. Mira. una clásica. La pecha está vacía y ella sigue buscando la ropa de la maleta. La dobladita, la que está dobladita, la que no sé, la que me llevé de más. Oye, vamos para la próxima. Saludos, buen día. Sí, saludos. Bendiciones para ti. Mira, yo le picheo, no cuestión de viaje, porque con esto pues no he viajado recientemente. Sí. Pero mira, en mi casa yo tengo un cuarto que es uno le llama, digo yo, es de las porquerías, los tereques, ¿verdad? Sí, la cobachita. Ay, Dios mío, entonces yo estoy diciendo hace tiempo, pues mira, lo quiero vaciar para que vienen la época de huracán, para poder almacenar esas cosas, alimentos. Sí. Y yo pues nada, me levanto del sillón y voy y digo, hoy es el día de la puerta. Y lo mira. Y cuando yo veo ese cuarto, que tiene hasta las herramientas que mi hijo compró para la práctica de mecánica, y tiene tantas cosas, mira, yo lo miro y por ahí mismo yo cierro, entonces semanalmente mismo mensaje recordatorio, recuerda que tienes que vaciar el cuarto, pero es que cuando yo abro y veo ese cuarto así, yo digo, no es que le meta mano a eso. Oye, pero te iba a preguntar si llevabas décadas. Te iba a preguntar si llevabas décadas Se fue. Como Fernán, llegando con lo del cuarto. Porque es duro también, sí es duro. ¿Sabes qué? Hablando de la ropa dobladita, también hay gente que le pichea fuertemente a planchar. Sí, no, hay gente que no puede mencionárselo. Hay gente que no lo hace. No lo hace, ¿sabes? Hay gente que prefiere prender el agua caliente en el baño. Guindar la pieza de ropa en la ventana y cerrar la puerta y dejarla ahí correrle el agua 2 horas, 1 hora, el vapor. Antes de coger una plancha. Prefieren pagar el bill del agua. Caro. Oye, hay gente que prefiere que la plancha lo persiga antes de tocarla. Salen que tú dices, hermano, wow, tú estabas doblado con tu ropa en la gaveta, porque está increíble. Vamos con la próxima llamada. Hola. Buen día. Saludos, bendiciones. Sí, buena, yo le picho echarle gasolina al carro. Yo soy de esa. Yo estoy en esa. Pichea, tú hasta que el carro no te tire un gemir. Sí. Hasta que el carro que empieza a dar como es jalones. Sí, que lo que le queda es un chip 4. Bueno, pero yo no te veo a ti llegando a una gasolinera empujando un carro. No me tienes esa cara. No llego a tanto, pero tengo que confesar que... ¿Has estado al borde de? Sí, he estado al borde de. Tú has tenido que en momentos decir, wow, hoy yo creo que va a ser el primer día en mi vida que llego a la gasolinera empujando el carro. Y le digo, Señor, te prometo que hoy es la última por favor, vez. Señor, por favor. El jeep dando jalones. Por la verdad, y esos jeep que se chupan esos jeeps se chupan. Eso es una cosa que tú se la echas y ellos se quedan así, ¿ya? Pero es lo mejor, pero es el mejor transporte, tengo que decir. No, definitivo. Para las carreteras de Puerto Rico. Para la carretera es lo mejor. Te tengo que decir. Vamos con la próxima llamada, sí. Saludos, bendiciones, buenos días. Hello. Día. Saludos. Buenos días. Buenos días, bendiciones para ti. Amén, igual. Sí. Sobre el tema. Sí. Yo quiero decirle que antes yo lavaba la ropa. Mi nombre es Mariana Navarro. Mariana Navarro. Es la primera vez que llamo. Felicidades. ¡Qué bueno! ¿Y qué momento para llamar el segmento de Nacho? Con ustedes, pero nunca me había atrevido a llamar. ¿Cómo va a ser? Pero aquí estás. Te animé hoy. Narso te animó. Sí, muy bien. Eso es. Porque pusieron un tema tremendo. Gracias. Antes yo lavaba la ropa y la ponía encima de la cama y allí se quedaba meses mientras yo la usaba. Sí, nunca la enganchaba, pero descubrí que lavo y entonces toda la engancho, toda, la de salir, la de estar por ahí haciendo compras, todas las de la casa, todo lo engancho porque tengo un closet de pared a pared grandísimo y ahí yo engancho todo, yo no doblo
ninguna clase de ropa. Mira para allá. Ay, no. Está tremendo. Yo fíjate, yo ciertas cosas las doblo porque no me gusta que los gachos les tiren el cuello a las camisas. A las camisetas. Sí. No me gusta. Tú sabes que hay gente que tú los ves caminando con las t-shirts y se le nota aquí. Sí, las dos cositas aquí, mira, aquí. Como hombrera. Dos hombreras. Se le nota. Parece que alguien los cogió por aquí así, lo estaba dando. Un títere. Mira, tú sabes que a veces lavar los perros, bendito. Ay, bañar los perros. Bañar los perros y los gatitos. De momento el vecino te pregunta que si el perro es Rastafari por los dreadlocks que tiene ya nudos, tiene nudos, ya te toca lavarlo. Ya no te ve, ya no te ve, te está dando con las paredes. Y las ventanas, la gente sabe que tiene que lavar y los screens cuando ya tú no ves bien para el otro lado. Cuando tú no puedes ver bien, divisar bien lo que está al otro lado de la ventana, te toca lavarla. Estás pichándole a lavar la ventana. Ay, recoger el closet, Dios mío, recoger los closets. Sí. Así que no, ya. Morema se está quejando, parece como que ya. ¿Quieres ventilar? ¿Quieres hablar? Exprésate, no está fácil. No, por lo menos a mí me gusta organizarlos, ¿verdad? Sí. Tú eres de las que pones la ropa por colores. Y por tamaños, por largo. Los largos. Sí, exacto. Okay. Y entonces eso da trabajo cuando uno... Yo como realmente ¿Tienes quien te lo haga? No, sí, me para allá. Y me traen las mudas de ropa a casa. ¿Qué? Yo estreno ropa diariamente. Yo mando a pedir estas camisas por docenas y me las traen todos los días. Qué bien. De hecho, es que estoy con el ajuar de verano. Porque si se dieron cuenta. Sí, nos dimos cuenta. Estoy en mi ajuar veraniego. Ya comenzó el verano. Así que, bueno, yo me imagino, no sé si se acabó el tiempo, no estoy pendiente a la hora. Se acabó el tiempo. Ay, qué rápido se va. Sí, siempre se acaba, siempre se va. Pero ni modo, esperen hasta el próximo viernes. Sacien su set con este segmento y te esperen hasta el próximo viernes. Para pasar 8:30 de la mañana, exactamente. Sí, que este sea su energía. Exacto. Hasta la semana que viene. Y nos veremos entonces aquí. Mientras tanto, me consigue mis redes sociales como Narso Oficial. Narso con S, Narso Oficial. Y tengo varias cositas que están llegando por ahí ahora, que es la reapertura. ¿De verdad? Ya están llegando invitaciones. Claro. Actividades. ¿Ahora qué? Ahora es que así que si usted quiere embellecer su belleza, si usted quiere convertir su actividad en un evento, invíteme, por favor. Tan pronto yo entro por las puertas, su actividad pasa de ser una mera actividad, se convierte en un gran evento. Así que, Narso Oficial, 787-388-5195, 787-388-5195 y el Café 1:30. Eso. Café 1:30, ahí estamos en Quincalla Boricua y en 1:30.com. Consígalo en grano, molido a su casa, lo consigue en Guaynabo, en Domenech, en todos sitios. Así que estamos. Se me cuida, la semana que viene nos vemos. ¡Narso! Aquí llegó Narso, ay, con ellos Narso, todos gozan con Narso. Narso por aquí, Narso por allá, Narso llegó aquí, vamos a vacilar.